Cuando oímos 2 de octubre de 1968, lo que se nos viene a la mente es la matanza ocurrida a los estudiantes por parte del ejército mexicano. Bien, pero la matanza de los estudiantes no nada más ocurrió esa noche. Esa noche sí hubo varios muertos, aproximadamente, no se sabe la cifra exacta, pero aproximadamente rondan los 300. Pero antes de eso hubo también una serie de estudiantes muertos. Y esto sucedía en las marchas y en las protestas. Este movimiento se inicia con la pelea de una vocacional del Politécnico contra una preparatoria particular. Y eh, con motivo de esto, bueno, pues fueron reprimiendo los estudiantes por la policía. Después hubo protestas de los estudiantes por esta represión, hubo más represión de parte de la policía, hubo más protestas de los estudiantes. Después la policía no nada más les mandó a sus elementos, sino también les mandó a los ganaderos. Siguió habiendo más protestas de los estudiantes hasta que finalmente el gobierno les manda al ejército. Y dentro de todas estas protestas y marchas, pues hubo también fallecidos. Recuerden el bazucazo en la preparatoria número 1, en donde obviamente atrás de la puerta había estudiantes y producto del bazucazo pues hubo heridos y muertos. Bien, pero ¿qué es lo que pedían los estudiantes? ¿Cuál era su demanda principal? Claro, con todas estas represiones, pues empezaron a pedir la destitución del jefe de la policía, la destitución de aquel tiempo el regente de la Ciudad de México, etcétera. Pero ¿cuál era su demanda principal de los estudiantes? Bien, quiero comentar el contexto sociopolítico de esa época. En ese año, en 1968, pues la principal problemática de los mexicanos no era lo económico. El mexicano estaba mejor que ahora económicamente. Venía de un proceso del que se le denominó el milagro mexicano, ocurrido en la década de los años 40, 50 y 60. ¿Qué significó este milagro mexicano? Que es donde surge la clase media. ¿Qué era la clase media? Bueno, pues una persona que tenía estudios nada más de secundaria o de preparatoria se podía hacer de una casita y se puede hacer de 1 o 2 carritos. Ese fue el llamado milagro mexicano y eso fue la clase que surgió denominada la clase media. Y entonces, bueno, pues obviamente si tenían su casita y su carrito, bueno, pues también tenían para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, el principal problema no era el económico, como ahora. La gente estaba un poco mejor. El principal problema en ese momento era el político. En esa época, los años 60, era la época en que el presidente nombraba a su sucesor. Y entonces toda la gente, desde el momento en que era designado por el PRI, sabían que iba a ser el próximo presidente. Y las elecciones pues eran una farsa. Y entonces todos iban a lo que se denominaba la cargada, a hacer caravana al futuro presidente, porque ya sabían que ese iba a ser el presidente y que la oposición pues solamente iba a estar para el recuerdo histórico. Bueno, pero no. Y entonces el presidente a su vez nombraba a los senadores y nombraba a los diputados. Además, nombraba a todos los gobernadores, palomeaba los nombres de los futuros gobernadores. Bueno, entonces, con base en esto, y el gobernador a su vez, pues nombraba a sus propios diputados locales. Entonces, pues con base en esto, la ciudadanía pues no elegía al presidente, no elegía a los senadores, no elegía a los diputados, no,
elegía en los estados a sus gobernadores ni a sus diputados locales, y aquí en la capital, en el denominado en aquel entonces Distrito Federal, pues era gobernado por alguien denominado el regente, un regente que era a su vez nombrado por el presidente de la República, y las delegaciones eran, o los delegados, se les denominaba delegados políticos, pues eran nombrados a su vez por el regente, eh, eh, aprobados por el mismo presidente. Entonces la ciudadanía pues no tenía ninguna opción de opinar ni de elegir a sus representantes. Ese era el principal problema en ese año de 1968, y era una de las principales demandas de los ciudadanos. Efectivamente, este movimiento sirvió para que posteriormente se construyera o se fuera armando la actual democracia, nuestra democracia incipiente. Y finalmente, para concluir, yo cuando me entero del movimiento del 68 por primera vez fue el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Yo lo leo por ahí de 1983-84, yo ya estando en la universidad, y el suceso aconteció en 1968. Yo lo leo esto en 1983-84. Todo ese periodo había sido un periodo de opacidad, un periodo en que no se mencionaba en ningún lado este suceso, era muy acallado. Después, posteriormente, bueno, pues después, a principios de los años 90 y hasta la fecha, bueno, sucedió lo contrario, ha habido información en exceso del movimiento del 68. Pero en ese tiempo en donde el presidente ordenaba todo, donde se decía que no se caía una hoja sin que el presidente lo supiera, y aquel famoso refrán de que el presidente preguntaba la hora y le contestaban cuando el presidente decía ¿a qué hora son? Las que usted guste, señor presidente. Eran esos tiempos. Entonces, lo irrisorio cuando uno se entera de lee acerca del suceso de Tlatelolco es que todavía la gente se pregunta, bueno, ¿quién dio la orden? ¿No es un poco absurdo en esos tiempos en que la voz del presidente era una voz que nadie se atrevía a contradecir? Pues es evidente quién dio la orden de la matanza del 2 de octubre.